calcular el área definida, el área de la región definida por f de x igual a 1 menos x al cuadrado y el eje x. En vez de que nos entreguen el intervalo, nos pueden plantear la situación de esa manera. Calcular el área de la región definida por una determinada función como esa y el eje x como tal. Entonces, ya nos están entregando el intervalo. No tengo el intervalo aquí de integración. Tenemos que determinarlo nosotros. Y para poder hacer eso, lo que nosotros tenemos que comprender es que necesitamos encontrar las intersecciones con el eje. Entonces, aquí obviamente es una función polinómica, las intersecciones no son difíciles de sacar, pero es para que vayamos cimentando la idea de lo que vamos a trabajar posteriormente. Entonces, lo primero, tenemos que determinar, ¿cierto?, la intersección con el eje x. La U invertida significa intersección. Entonces, si queremos encontrar la intersección con el eje x del 1 menos x cuadrado, se arma una ecuación de segundo grado. Hay que igualar a 0 para ver dónde cortamos al eje x. Entonces, si tenemos 1 menos x al cuadrado igual a 0, como ecuación de segundo grado, eso va a tener dos soluciones. Esto se puede factorizar, suma por su diferencia, 1 menos x, 1 más x, igual a 0, y luego se separan las dos ecuaciones igualadas a 0, 1 menos x igual a 0, o 1 más x igual a 0. Y ahí encontramos los dos puntos de intersección de esa gráfica con el eje para saber cuál es el área que nos están pidiendo calcular en el fondo. Por lo tanto, nos va a quedar que el x vale 1 o que el x vale menos 1. Entonces, en el fondo, el área que nos están pidiendo calcular, sabemos que eso es una parábola con la concavidad hacia abajo porque está negativa, ¿cierto? Entonces, ahora como segundo podemos hacer el apoyo de la representación gráfica, que en este caso voy a hacer el bosquejo yo a mano, pero lo podemos hacer obviamente con GeoGebra o Symbolab, como les mostraba yo en la clase pasada. Y no tiene para qué hacer aquí un gran bosquejo, ¿cierto? Basta con que comprendamos que tengo el menos 1, el 1, cuando el x vale 0 esto vale 1, y bueno, esto obviamente es más simétrico. Y la función que estamos graficando es una parábola que tiene ese comportamiento. Y el área que le están pidiendo calcular es el área que quedó ahí encerrada entre la función y el eje. Entonces ahora nosotros sabemos que los puntos que van a definir nuestra integral son esos. El menos 1 y el 1 como extremos del intervalo de integración. Y además vemos que no hay ningún sector de esa región que haya quedado por debajo del eje. Por lo tanto, podemos calcular la integral definida sin preocuparnos de si lleva valor absoluto, de que nos vaya a quedar un resultado negativo, de que haya que sumar alguna parte que quedó por debajo. Entonces, es como el ejercicio más simple dentro de estos ejercicios de área bajo la curva, pero con la diferencia que ahora no le están entregando el intervalo de integración, sino que usted tiene que determinar cuál es el intervalo de integración. Ahí ya le agregamos un poquito más al ejercicio. Aquí salió fácil porque es una ecuación de segundo grado. Podrían plantear otro tipo de funciones que nos lleven a resolver con procedimientos algebraicos más complejos.
Por lo tanto, la región que vamos a calcular, o el área, ¿cierto? Esa área que está ahí, en el fondo será la integral entre menos 1 y 1 de la función 1 menos x al cuadrado de x. Y hacemos ese cálculo y incluso podríamos, por ejemplo, como coincide que es una parábola, podríamos acortar algo más el ejercicio y calcular el área entre 0 y 1 y después multiplicarla por 2 porque es simétrica la figura. Entonces podríamos reducir ese ejercicio aún más a una integral definida que es más fácil de resolver todavía, pero eso se puede hacer solo cuando tengamos simetría, ¿ya? Que es el caso. Entonces aquí, por ejemplo, esta integral se podría primero separar en dos integrales, entre menos 1 y 0, y después entre 0 y 1, pero como es simétrica, podríamos decir que esto en el fondo es lo mismo que tener dos veces la integral entre 0 y 1 de 1 menos x cuadrado de x. Entonces, ¿por qué 2? Porque estoy dividiendo mitad y mitad y reemplazar el 0 igual me acorta el ejercicio en vez de estar reemplazando el menos 1. Entonces, ahí estamos buscando una estrategia para simplificar el ejercicio. Esa integral es una integral polinómica, la podemos resolver sin mayores dificultades. Nos quedaría entonces que el área sería 2 veces por, nos va a quedar aquí la integral de 1 que es x menos x cubo dividido en 3, y eso evaluado entre 0 y 1, que en el fondo va a ser evaluar el 1 nomás. Entonces ahora le va a quedar que esto es 2 y evaluamos el 1 nomás, 1 menos 1/3. Ahora ahí queda 2/3 y el resultado final 4/3. Entonces aquí le va a quedar 2 por 2/3 y el resultado final del área 4/3. Y ya aplicamos, bueno, la idea de simetría de la parábola, que es un caso particular. Si no es simétrico, bueno, lo tengo que hacer con la integral definida completa nomás, en este caso entre el menos 1 y el 1, entre los números que me hubiesen dado tanto en la ecuación o como condiciones del problema. Estamos reforzando un poco la idea de lo que ya habíamos visto, pero cambiando la forma del enunciado, porque para los que se incorporaron ahora hace poquito, el enunciado ya no dice calcule el área de la región de la función tanto en el intervalo tanto, sino que dice definida por el eje x. Entonces el intervalo lo tienen que calcular ustedes con las intersecciones con el eje x. Esa es la diferencia para los que se incorporaron ahora hace poquito de eso. Considerar eso que el otro día, como no teníamos la gráfica, habíamos omitido, que es el hecho de que nos quede una parte del área por debajo del eje X. Entonces vamos a calcular
hecho la evaluación ya va. Recuerden que está habilitada hasta mañana a las 23:59. Calcular el área de la superficie limitada por f de x igual a 2x cubo entre x igual a 1 y x igual a 2. Vamos con este segundo ejercicio. Aquí, porque aquí uno dice, bueno, si me están dando el intervalo lo puedo llegar y plantear. Entonces ahora está la salvedad, como les he dicho, de tener la gráfica, porque una función x cubo tiene la característica de que es como una S, una extraña, ¿cierto? Por lo tanto, siempre una x cubo va a tener, si estoy trabajando con los números negativos, voy a tener una parte que va a estar por debajo, ¿ya? Por lo tanto, la gráfica, vamos a partir por la representación o la idea gráfica. Entonces, si nosotros calculamos la función evaluada en menos 1, te va a quedar 2 por menos 1 elevado a 3 y eso te va a quedar menos 2. Si calculas la función evaluada en 2, te va a quedar 2 por 2 elevado a 3 y eso te va a quedar 16. Por lo tanto, si nosotros trazamos el bosquejo de la gráfica, lo que me están pidiendo calcular, aquí está el 0, acá vamos a colocar el 1, el 2, por arriba en alguna parte estará el 16, acá voy a colocar el menos 1 y por acá estará el menos 2. Por lo tanto, la gráfica está aquí, en ese punto, y también está acá. Y además, cuando el x vale 0, si nosotros de manera adicional calculamos la función evaluada en 0, te va a quedar 2 por 0 al cubo, que es 0, lo que significa que la gráfica pasa por ese punto también. Entonces, si nosotros la dibujamos, la gráfica de la x cubo, como digo, es algo así, pasa por el 0,0 y después viene acá hacia arriba y va a seguir creciendo. Entonces, el área que le están pidiendo calcular es el área que está definida aquí en el menos 1 y acá. Entonces, ese fue, como les decía, el detalle que no vimos el otro día porque no teníamos la gráfica. Entonces, ahora estoy haciendo el ejemplo para que quede claro el procedimiento de cómo se debe hacer cuando ocurre eso. Entonces tenemos ahí ahora dos tramos que calcular. Y para ventaja nuestra, están separados, y en la mayoría de los ejercicios es así, están separados por el 0 o por las intersecciones con los ejes, ¿ya? Porque si yo traslado esta gráfica, a lo mejor puede cortar en el menos 1, en el menos 2, puede cortar por acá en el 3, entonces tengo que fijarme en esas intersecciones. Es decir, que el área que necesito calcular tengo que separarlo, ¿ya? Por lo tanto,
esa área que me están pidiendo calcular en este ejercicio es efectivamente el área, tiene Profe, que ser prima. consulta, ¿y cómo supo que tenía que trabajar en función de cero? ¿Siempre en función de cero o no? Es que en este caso es para saber dónde corta al eje Y. Ya porque arriba el F1 Es por es por arriba, es claro, están los dos, pero sí. cero no sale en ningún lado. No, el 0 es solamente para saber la intersección con el eje Y. Este lo puede ver aquí mismo. Claro, porque por ejemplo si acá yo le coloco 2x cubo más 7, va a cortar acá arriba en el 7, no en el 0. Entonces la gráfica sería más alta. Ah, pero en caso de no colocarle, lo podemos hacer con cero. Claro. Ah, Ahora, ¿cuál ya. es la idea? Que en el fondo la gráfica usted la puede hacer con algún programa, como le decía yo, y va a tener los cortes más rápido que estarlo haciendo a mano. Pero siempre es bueno saber la intersección. ¿Ya? Entonces ahora, además es importante saber la intersección porque yo sé en qué puntos puedo separar la integral. Para decir, por ejemplo, aquí tengo dos tramos, pero supongamos que la gráfica hiciera otro movimiento por acá y acá tuviera un movimiento como así, y subiera de nuevo. Claro. Entonces aquí tengo un tercer tramo, Claro, y ahí tengo que buscar esa intersección también. ya. Entonces ahora tengo un área, ¿ya? Esto aquí, para separarlo, esto lo vamos a llamar como un área 1, y aquí tengo un área que voy a llamar área 2. Entonces, el área 1 es un área que está por debajo, por lo tanto si yo resuelvo la integral me va a quedar negativa. Si yo digo la integral entre menos 1 y 0 me va a quedar negativa. Por lo tanto, cuando ocurre eso, como veíamos el otro día, yo tengo que sumar el área, no restarla. Entonces para que el área me quede positiva, hago el ejercicio pero le coloco valor absoluto. O sea que el resultado que me dé, positivo después. Coloco el valor absoluto de la integral entre menos 1 y 0 de 2x al cubo de x. Mientras que el área 2 está por sobre el eje, por lo tanto no necesito colocarle valor absoluto porque me va a quedar positiva. Entonces el área 2 va a ser simplemente la integral entre 0 y 2 de 2x al cubo de x. Eso fue lo que el otro día pasamos por alto porque no teníamos la gráfica. Y obviamente el área total es la suma de esas dos áreas, que después uno al final hace la suma, que también es un punto que no se nos puede olvidar. Pero hay tiempo que escriba y terminamos el ejercicio para que calculamos esta área. 2x al cubo, ¿cierto? Sería el área 1, valor absoluto de 2x a la cuarta Dividido en 4. dividido 4, y eso está evaluado entre menos 1 y 0. Aquí voy a colocar evaluado entre, claro, entre menos 1 y 0 y valor absoluto. Puedo simplificar y además reemplazar el 0 no tiene sentido. En términos prácticos lo voy a hacer igual para el ejemplo, pero sabemos que me va a quedar 0. O sea, va a ser el valor absoluto de 0 menos 1 a la cuarta dividido en 2. Simplificando el 2 con el 4 inmediatamente. Entonces, esta área me quedaría valor absoluto de menos 1/2. Entonces, me queda negativo porque está debajo, pero para efectos del área total la tengo que sumar. Por eso el valor absoluto le va a cambiar el signo y le va a dejar positiva. Ese es el área 1. Entonces ese es el cuidado que hay que tener cuando les quede un área por debajo del eje. ¿Eso va a ser siempre o depende No, de la necesidad? siempre que quede una parte debajo. Siempre que quede un trozo de área debajo de la gráfica, tienes que calcularlo con valor absoluto y calcularlo aparte de las que están positivas. Y después tienes que sumar los resultados. ¿Ya?
La otra área también, ¿cierto? La integral es la misma, va a seguir siendo x a la cuarta partido en 2. Ya entendemos que se va a simplificar. Entonces el área 2 va a ser el x a la cuarta partido en 2, evaluado entre 0 y 2. Ahí obviamente reemplazar el 0 tampoco tiene mucho sentido. Vamos a colocar que el área 2 es 2 a la cuarta dividido en 2 menos 0. Eso me queda 8, el área 2. Área 2 me queda 8. Sería 16 partido 2. Y el área total, que es lo que me están pidiendo calcular, entonces el área total va a ser la suma del 1 medio con el 8. Y ahí nos quedan 17 medios. Y ahí no cometemos ese error de cálculo que por no tener la gráfica, insisto, cometimos, o yo me equivoqué en uno de los ejemplos que había hecho por no tener la gráfica. Llegué y lo hice como una integral, como que estaba todo por arriba del eje, ¿no? Claro, en la clase del lunes. Por eso dije que íbamos a hacer algún ejercicio de estos para reforzar la idea y explicar bien el procedimiento. Ese día nos dimos cuenta porque lo hice con Symbolab, si no pasa. Entonces, por eso digo que es importante este tipo de herramientas, ocuparle, que ustedes sepan ocuparlo, porque en el fondo después, en el día de hoy uno no espera que ustedes anden resolviendo integrales por la vida, sino que entiendan qué es lo que se está calculando con esa integral. Y si lo meten a un programa, Symbolab o cualquier otro, visualicen que el cálculo está ahí, y si hubiera algún error de cálculo, que ustedes puedan saber, porque a lo mejor a ustedes no les va a tocar hacer el cálculo, a lo mejor le van a entregar un cálculo hecho, que usted va a querer saber si está bien, y si hay algún error, usted va a poder detectar que a lo mejor el cálculo estaba mal hecho. Claro. Pero más allá de darte cuenta, vas a saber por qué está malo. Que esa es la importancia del fondo. Ese es el conocimiento que más vale hoy en día. Sí, la mayoría de las cosas las hacen los programas. Un programa computacional lo hace todo con nosotros, o la mayoría de las cosas. Usted tiene que saber interpretar eso, y si hay algún error, saber dónde está el error. ¿Dónde está el error? Vamos a hacer uno más de este ejemplo de que nos quede el área por debajo de la curva, y de ahí vamos a hacer uno de área entre curvas, que es la otra parte, y ya eso es de la siguiente unidad. Y ahí el orden es más importante todavía, cuando queremos trabajar con más de una gráfica al mismo tiempo. Este es el tercero. Vamos a colocar ahí por dinámica nomás. Entonces, por ejemplo, es calcular el área de línea por f de x igual a x cuadrado más 4, y el eje de los valores. Muy parecido al primero que les planteaba de ejemplo, pero ahora la diferencia es que entonces, como no me están entregando el intervalo de integración, de nuevo, igual una cuadrática bien sencilla, tengo que encontrar los valores del eje. ¿Dónde estoy cortando al eje? ¿Dónde estoy cortando al eje X y dónde estoy cortando al eje Y? Por lo tanto, lo primero que hacemos... No, porque ahora para poder hacer la gráfica, bueno, necesitas encontrar las intersecciones. Un camino sería darle valores a la X, hacer una tablita y hacer la gráfica, eso se puede. Pero
me aseguro más buscando las intersecciones de inmediato. X2. Claro. Entonces aquí, al igualarlo a 0, como es una cuadrática, tiene que tener dos soluciones. Lo factorizo con suma por su diferencia, x más 2, x menos 2 igual a 0. Y ahí van a salir dos intersecciones, que es x igual a menos 2. No voy a hacer ahí, ¿cierto? X menos 2 igual a 0. Y ahí salen las dos intersecciones. Una que va a ser menos 2 y la otra que es 2 positivo. O sea, corta el eje X entre menos 2 y 2. Ahí está mi intervalo de integración. Pero además podemos saber dónde va a cortar al eje Y. Porque estas son las intersecciones con el eje X. Entonces, para efectos de la gráfica, podemos calcular dónde corta el eje Y, que va a ser en el menos 4. En el 0, menos 4. La intersección con el eje Y es el punto 0, menos 4. Que fue lo mismo que hice yo acá, fue reemplazar el 0 y calcular que me daba 0. Si yo reemplazo el 0 ahora en esta función, me va a quedar menos 4. Entonces la gráfica es una parábola con concavidad hacia arriba, intersectando en el menos 2 y el 2 y el menos 4, por lo tanto la gráfica queda completa por debajo del eje X. Menos 2, el 2, el menos 4. Entonces la parábola va hacia arriba. Aquí, vamos a tratar de que más o menos decente esto. Ahí, hacia la curva, sube. Y el área queda completa por debajo. Entonces ahora quiero calcular esta área que está completamente debajo del... Profesor, entonces el eje Y es hacia dónde va la parábola. Es que aunque fuera positivo, igual la parábola va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el número que está acompañando al x cuadrado es positivo. Lo que me va a marcar la intersección es si el área está quedando por debajo o no. Eso es lo que... Claro, sí. Pero el menos 4 le da. Si el 4 hubiera sido positivo, Claro, hubiese quedado arriba. Sí, hubiese quedado arriba. Entonces, por eso, aunque en estricto rigor no se pide, es bueno sacar esa intersección para que la gráfica sea más representativa de la función. Entonces aquí también, porque aquí me da el punto de corte donde están los dos tramos. Por eso digo que para estos ejercicios de área, conocer la gráfica es importante. Sumamente importante conocer la gráfica, ya sea que la hagan a mano o háganla con GeoGebra o con Symbolab o con cualquier programita que usted estime conveniente. Entonces, ahora, esta área hay que ponerle inmediatamente valor absoluto. O lo calculas y le cambias el signo, si ya sabes que el área no te puede quedar negativo. ¿Ya? Pero en términos formales, el área va con valor absoluto y va a ser la integral entre menos 2 y 2 de x cuadrado menos 4 de x. Ahora, al igual que en el primer ejercicio, como es una parábola, es simétrica, puedo dividirlo a la mitad y calcular entre 0 y 2 y después multiplicar por 2. Porque esto, como es simétrico, este pedacito de acá es igual al de acá en términos de área. Pero eso se puede hacer solo porque es cuadrático. Si no fuera cuadrática hay que calcular la integral normal, ¿no? Si lo hacemos así como está, normal, el área me va a quedar valor absoluto de x cubo dividido en 3 menos 4x evaluado entre menos 2 y 2. Ya, o entre 0 y 2 y multiplicarlo por 2 después el resultado. Entonces esto
esto le quedaría que el área es el valor absoluto de 8 al cubo, que sería 2, o sea, perdón, 8, o 2 al cubo. Voy a poner 2 al cubo. 2 al cubo dividido en 3, menos 4 por 2, menos, y aquí tiene que ponerle paréntesis a ese menos. Hacer menos 2 al cubo dividido en 3, menos 4 por menos 2, de la paréntesis, valor absoluto. Aquí esto le va a quedar 8 tercios menos 16, valor absoluto de 8 tercios menos 16, menos, en realidad te va a quedar más, porque esto te daría menos 8 tercios. Y con el signo menos de fuera te va a quedar positivo. Entonces te va a quedar más 8 tercios. Acá te queda menos, o sea, acá te queda más 8. Pero con el menos te vuelve a quedar menos 16, perdón. No, menos 8. Y aquí es 8 también, ¿por qué le puse 16? Me equivoqué. Lo elevé en vez de multiplicar. Menos 8. Ahí se dan cuenta que es la misma área que se ha estado duplicando. Esto le queda 16 tercios menos 16, 32 tercios. Menos 16, menos 8. No, porque menos 8 y menos 8, queda menos 16. Profe, pero ahí 4 por 2 son 8. ¿Sí? Menos por menos. Ya, pues, ¿y este menos? Ay, está afuera lo cambié. Claro, te vuelve a quedar negativo. Entonces, esto te queda 16 tercios más 16 tercios. Esto te da 16 tercios. Más, o sea, en realidad te queda menos 16 tercios y menos 16 tercios. Ahí sería, arriba cuando le coloca paréntesis sería como área 1 y área 2, entre comillas, ¿no? Claro. Ya. Sí. 32 tercios positivo al final. 32 tercios positivo al final. Te queda menos 32, pero como está en valor absoluto, te queda positivo. Entonces, de nuevo, la importancia de conocer la gráfica para poder hacer bien el ejercicio. Ese es el gran punto que tienen que tener en consideración para la prueba. La tercera gráfico. Ya, este ejemplo que vamos a hacer ahora, como para abrir un poquito la idea de lo que vamos a trabajar más en la próxima semana, del área entre curvas, como para que entiendan que el orden, si aquí era importante el orden, de si quedaba por debajo del eje, por sobre el eje, acá es aún más necesario conocer el orden y conocer la gráfica. Porque no solamente vas a tener una gráfica de una función, sino que vas a tener dos funciones al mismo tiempo, incluso pueden ser más de dos funciones,
Y si esas funciones tienen tramos que vayan por debajo del eje, por sobre el eje, pues ahí se arma un desarrollo, un ejercicio que requiere de bastante más detalle. O sea, vamos a hacer un ejemplo de idea para que al menos tengan la noción y podamos avanzar. ¿Quiénes no han firmado? Que veo que hay poquitos firmados. Bueno, no, hay pocas, pero creo que faltan muchos que no han firmado. Entonces aquí, número 4, vamos a decir calcular el área de la región definida por la gráfica de las funciones f de x igual a 2x y g de x igual a x al cuadrado. Ya, ahora, como le digo, tenemos dos funciones para trabajar. Lo primero que tenemos que saber es en qué puntos se intersectan esas funciones. Así como teníamos que encontrar la intersección con los ejes, ahora necesito saber en qué puntos se intersectan esas funciones. Entonces lo primero que usted va a tener que sacar aquí es la intersección. Entonces f de x intersectado con g de x. A ver dónde están los puntos de corte. Para eso, habrá que armar ¿qué cosa? El gráfico. ¿Verdad? ¿Cierto? Desde el punto de vista visual, la gráfica sin duda, pero desde el punto de vista algebraico, una ecuación. Siempre las intersecciones se sacan con ecuaciones. Tengo que igualar las dos funciones. No, se igualan entre sí. 2x igual a x cuadrado. Tengo que igualar las dos. Entonces aquí voy a decir 2x tiene que ser igual a x al cuadrado. Y de nuevo tengo una ecuación cuadrática. Siempre uno hace parte haciendo ejemplos con cuadráticas, polinómicas o fáciles de sacar en primera instancia. Entonces 2x menos x al cuadrado es igual a 0. Esa ecuación se puede resolver por factorización. Factorizamos por x. 2 menos x es igual a 0. Se separan y nos va a quedar que x es igual a 0 o 2 menos x es igual a 0. Y ahí nos queda que el x vale 2. 2 es igual a x. Entonces, esos son los puntos de intersección entre las funciones. Se cortan en x igual a 0 y en x igual a 2. Pero ahora necesito saber, para poder hacer la gráfica, cuáles son las imágenes de esas funciones, cuáles son los resultados. Entonces, para poder hacer la gráfica, segundo, efectivamente vamos a hacer la gráfica, pero primero vamos a calcular cuánto es f de 0, que sería 2 por 0, 0. O sea, las gráficas cortan en el 0,0. Esto es lo mismo que g evaluado en 0. Ya dijimos que en ese punto se corta. Y si calculamos g evaluado o f evaluado en 2, va a ser 2 por 2, 4, que sería lo mismo que calcular g evaluado en 2. En 2 al cuadrado también me va a dar 4. Lo pueden hacer con cualquiera de las funciones, la que sea más fácil.
Entonces ahora la gráfica, ya sé qué puntos son los que me interesan. Me interesa el 0,0 y el 2,4. 0,0, 2,4. Entonces la gráfica Profe, no entendí de dónde sacó ese 2 por 2. de aquí, estoy reemplazando la x. Ah, ya, Y si la reemplazas en la g, sería 2 al cuadrado, que también te va a dar 4. ya. Entonces, en la gráfica, ¿qué necesitas? Necesitas ubicar el 0, el 1 aquí voy a exagerar un poquito el 2 para que la gráfica no quede tan pequeña, y para arriba hasta el 4 no. Entonces, 1, 2, 3, 4. La primera función, como es 2x, es una función de primer grado, o sea, su gráfica es una línea recta. Entonces, aquí tengo el punto, graficamos la línea recta, y esa sería f de x. Esta es la función f de x. Pero g de x es una parábola, es una línea curva. Por lo tanto, esa línea curva, como es simétrica, se supone que viene desde acá, desde el -2, ¿cierto? Ahí no la voy a dibujar completa, pero viene aquí nuestra parábola, pasa por el 0 y después comienza a subir. Ahí, sin irse hacia abajo, sube hasta llegar acá. Entonces, esa gráfica sería g de x. Adelante. Y cuando le están diciendo calcular el área definida entre las gráficas o por las gráficas, significa que le están pidiendo calcular ahora esta área. Ese es el área que le están pidiendo calcular. Ya, ¿cómo se le ocurre que hay que calcular esa área? Pero ¿cómo vamos a plantear la integral o qué vamos a plantear? ¿Ya? ¿La integral entre 0 y 2 de qué? Porque ahora tiene dos funciones, pues ¿cómo va a trabajar con las dos? Hay que restarla, ¿o no? Muy bien, hay que restarlas. En el fondo sería como que calculáramos primero el área de la función que me dé el área más grande, que sería la f, y después restarle el área de la g. Porque aquí, en el fondo es como que si yo visualizara esto, ¿cierto? Toda esta zona está definida por f. Entonces, a toda el área de f le voy a restar el área de la función g, que la función g sería esto. O sea, al área total le estaríamos restando toda esta área que está por debajo y nos quedaría el área que me están pidiendo. Pero aquí, entonces, donde esto más adelante se va a ir volviendo un poquito más complejo, porque aquí resulta que la función f está siempre por encima de la función g, en el tramo en que me están pidiendo calcular. Pero podría ocurrir que tengamos gráficas que, por ejemplo, tengamos una línea recta y la curva sea así. Y en algunas partes la curva está por sobre la línea recta y en otras partes la línea recta está por sobre la curva. Y ahí tienes que empezar a dividir las integrales, como hicimos en el ejercicio que estaba acá, que dividimos en dos partes. Sí. Acá va a haber que empezar a dividir. Y va a tener que encontrar las intersecciones de las curvas y decir, ya, de este tramo a este tramo, esta está por sobre esta. De este tramo a este otro está esta función por sobre esta otra. Entonces se restan en distinto orden. Y más aún hay que tener cuidado si esas intersecciones llegan a quedar por debajo del eje. Porque además tengo que preocuparme de los signos. Del valor absoluto que hay que ponerle eso. Positivo. Claro. Entonces ahí ya los ejercicios se van a ampliar bastante más. En este caso, como es el primer ejemplo, para que ustedes tengan un poco la idea de qué es lo que viene a posterior de lo que estamos haciendo, es esto, empezar a resolver este tipo de situaciones. Y después lo que viene en la unidad es sólidos de revolución, que ya no vamos a calcular área, vamos a empezar a calcular volúmenes.
Vamos a resolver entonces, eso voy a borrar. Ahí está. Ah, lo tenía ahí al lado, miren. Gracias. No sé, este ejercicio nos va a motivarlos para lo que viene después. Ya, entonces, aquí lo importante va a ser encontrar las intersecciones. Luego, con la gráfica, bueno, de hecho, si ustedes meten la gráfica a algún programa, te va a entregar las intersecciones y vas a ver claramente qué función queda sobre la otra en cada tramo. ¿Ya? Cuando lo estamos haciendo a mano hay que hacer la ecuación, encontrar las intersecciones, después la gráfica, esa sería como la secuencia lógica si uno lo hiciera completamente a mano. Ahora, entonces vamos a decir que el área que quiero calcular, como tercer y último paso, el área, entonces es igual a la integral, efectivamente, la integral entre 0 y 2, ¿ya? De f de x menos g de x. ¿Ya? En este caso lo planteo de esa forma porque f está siempre por sobre g. Si no, tendríamos que separar por cada tramo de acuerdo a qué función queda por sobre la otra y ir haciendo las diferencias por separado. Entonces aquí nos va a quedar que el área es la integral entre 0 y 2 de 2x menos x cuadrado de x. Y ahí ya la integral esa queda simple de resolver. Sí, lo importante era hacer hincapié en que aquí el orden va a ser fundamental. El orden en el que la gráfica va quedando por sobre la otra. Aquí nos va a quedar que esto es la integral. O sea, esto sería x cuadrado, ¿no? X cuadrado y este sería menos x al cubo partido en 3. Y eso está evaluado entre 0 y 2. O sea, en el fondo hay que reemplazar el 2, ¿no? Porque el 0 no tiene sentido. Va a quedar 2 al cuadrado menos 2 al cubo partido en 3. Y ahí tenemos que hacer las cuentas, no hacerlo. Se va a quedar que el área es 4 menos 8 tercios. ¿4 tercios qué? 4 tercios. 4 tercios, ¿viste? ¿Listo? Pues eso sería 12, 12 menos 8, 4, y no tengo 4 tercios sería el área total. Ese 4 sería el área del área total del triángulo que se formó, y el 8 tercios sería el área que está acá por debajo. Y al restarla te queda lo que yo marqué en rojo, que sería 4 4 tercios. tercios. Entonces eso es lo que viene ya desde la próxima semana en la materia completa que vamos a trabajar, cálculo de área o área triangulativa. Una consulta, ¿por qué se le resta la función g a la función f no? Ya, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta aquí, lo vamos a marcar, la función g, por ejemplo, vamos a cambiar los colores, la función g, si la marcáramos ahí con verde, la función g, ¿cierto? Esta línea curva, entonces esto es g. ¿Ya? Y esa función g, el área que está definida entre 0 y 2 es esa. Esa área sería el 8 tercios. La función f sería el área completa del triángulo, que está formado por la línea recta y entre 0 y 2. Entonces, el área del triángulo es más grande que el área de G. Entonces, hago la diferencia y me queda el área definida entre las dos. Por eso,
a F le resto G porque F va a ser más grande que G como área. Sí, me tenía la duda porque me imaginaba el área de G, era todo la parábola, todo lo que está sobre. No, es lo que está por debajo. Es lo que está por debajo, donde se cruzan Claro, porque recuerda que esto se llama área bajo la curva. Claro. Ahora, sería distinto, que también lo vamos a trabajar, que por ejemplo me digan, trace la parábola, trace una horizontal y calcule el área encerrada por la parábola. Claro. También se puede hacer. O sea, en el fondo ahí ya no calculo el área debajo de la curva, sino que calculo el área que está encerrada por la curva. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar cuando hablamos de área entre curvas. No necesariamente son curvas, obviamente pueden ser líneas rectas. Entonces, C3. Yo creo que 2 f de x y g de x son C3, f de x de x h. sí, pueden ser más funciones. Ahora, por lo general, cuando son más funciones, lo que uno hace es buscar las áreas comunes y finalmente lo reduces a 2 porque si tienes áreas comunes, entonces tú dices, ya, aquí manda el área de la función f y como que la función h quedó dentro de esta otra. Ahí se va Entonces, restando. claro, va buscando todas las intersecciones posibles. A ver.